Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad. Ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti. Tu sangre fluye en mí. Y ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor con todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor con todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. 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 Buenas noches a todos, Dios los bendiga, un enorme abrazo a cada uno de ustedes, nuevamente conectados por este medio para tener un tiempo de palabra, donde la palabra del Señor es de gran bendición para nuestras vidas. Acompáñame a hacer esta oración por este tiempo. Señor, gracias por tu palabra que es sembrada en cada uno de nosotros. El gran privilegio, Señor, de poder oír tu voz, el gran privilegio, Señor, de poder estar aquí. Gracias, Dios, porque es por tu misericordia, no es por obra alguna, no es por algún mérito, Señor, que estemos hoy delante de ti, sino es por tu gran misericordia, pues tú nos hallaste, pues tú nos rescataste, Señor, para conocerte a ti, para conocer la verdad que hay en ti, para entender, Señor, tu voluntad y vivir conforme a tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Uno de los versículos que
muy a menudo, a veces hemos escuchado, se encuentra en Gálatas capítulo 2, verso 20, y está hablando acerca de Pablo en esta carta dirigida a la iglesia de Galacia, un versículo donde Pablo menciona el término de ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Qué interesante palabra. Un versículo atrás, que es Gálatas 2, verso 19, vamos a leer lo que dice. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Qué interesante versículo. ¿Qué nos quiere enseñar esta palabra? Cuando la palabra menciona, dice Pablo, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Y ciertamente la palabra del Señor nos enseña que la ley, la palabra de Dios dada a su pueblo, dada a los judíos, entendemos por la palabra del Señor que la ley tiene el propósito de poder dar el conocimiento al hombre acerca de su condición, acerca de su naturaleza pecaminosa. Y Pablo menciona acá algo bien fuerte cuando dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Qué interesante, porque cuando leemos este libro de Gálatas, la palabra nos menciona acerca de cómo algunos judíos tratan de desviar a los creyentes a caminar de otra forma, de otra manera en su vida espiritual, abrazar otro tipo de evangelio, como bien menciona Pablo en otra ocasión, dando a entender que la salvación se gana por las obras que el creyente hace. Y hoy en día, en nuestros tiempos, vemos que muchos creyentes están caminando de una forma tratando de agradar a Dios conforme sus acciones, conforme sus actos, mirando a Dios como el Dios que abre puertas si me comporto bien, o cierra puertas si me comporto mal, o si empiezo a hacer algo incorrecto, bueno, Dios va a cerrar puertas, o Dios va a abrir puertas si hago lo contrario. Pero cuando la palabra nos da a entender que no hay nada que nosotros pueda ver que Dios pueda hacer de su agrado. ¿Por qué? Porque el gran problema que el hombre tiene no es las cosas que esté haciendo. El gran problema, o mejor dicho, la raíz del problema del hombre, que lo lleva a actuar de una forma corrompida e incorrecta o denigrándose a sí mismo, radica en su corazón. Y la palabra de Dios es el medio por el cual el hombre puede conocer esta verdad. Sin la palabra, el creyente no va a poder entender esta verdad. Y la palabra del Señor nos enseña que puede haber muchas personas caminando hoy en día, creyentes caminando de una forma donde están mirando más sus acciones, más su actuar, ven la palabra como un libro de reglas, cómo cumplir esto, cómo hacer esto y dejar de hacer lo otro. Pero lo cierto es que la palabra de Dios es como aquel espejo que nos permite ver cómo se encuentra nuestro corazón. Por medio de la meditación de la palabra continuamente en su vida personal, el creyente aprende a verse en la palabra de Dios. El creyente aprende a ver cómo se encuentra su corazón. El creyente aprende a verse en la misma palabra. Empieza a darse cuenta por la palabra de Dios cómo se encuentra su corazón, cómo se encuentra su vida, qué inclinación tiene su corazón en su vida personal, cómo están sus intenciones, qué pensamientos está abrazando en su caminar personal. La palabra es tan profunda, la palabra es enviada al corazón del hombre para que el hombre pueda ver con claridad cómo se encuentra él, a la misma vez conocer quién es Dios en su vida personal. Y Pablo está hablando en Gálatas 2, verso
19 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Dando a entender que la palabra de Dios enviada despertó en él el conocimiento del pecado que había en él. Y que no había nada que él pueda hacer para ser librado de esa verdad. Por tanto, él menciona en otro libro que Dios nos halló muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice la ley, porque por la ley soy muerto para la ley, pero vivo para Dios. Y por eso Pablo menciona el siguiente versículo, dando a entender quién es Cristo y la obra que él ha hecho. Y es por eso que el creyente tiene que entender cada vez más quién es Cristo, para que no esté enfocado tanto en lo que él haga o deje de hacer, sino para que esté enfocado en quién ya hizo todo por él, en quién ya hizo todo por ti. Él pagó el más alto precio con su vida. Él dio su bendición y tomó nuestra maldición. Él hizo todo lo necesario para que hoy en día podamos vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Claro que hay proceso, claro que hay tropiezos de por medio, pero gloria a Dios, porque la palabra nos menciona, la palabra nos dice que en Él somos justificados y que tenemos un Dios de gracia y de perdón. Y la palabra dice en Galatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué impresionante. Cuando la palabra menciona y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y la pregunta es, cuando la palabra dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿qué está hablando acá Pablo? ¿Qué está en el creyente que se ha crucificado? ¿Verdad? Cuando mencionamos, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿qué murió en la cruz? En otro versículo en Gálatas capítulo 5, verso 24, dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y Pablo está mencionando acá, con Cristo estoy juntamente crucificado, y está hablando de eso, que sus deseos y sus pasiones han sido crucificados juntamente con Cristo Jesús. Por ende, él menciona lo siguiente, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Qué interesante, porque cuando empezamos a entender esto, más que solo mencionarlo, a entender y orar a que esta palabra se haga cada vez más real en nuestra vida personal, porque ciertamente por la fe podemos ver a Dios, por la fe podemos conocer quién es Él, y por la fe podemos entender su voluntad en nuestra vida personal. Aquella fe que viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No es una fe emocional, no es una fe llena de experiencias, no es una fe sentimental, es una fe basada en la palabra, aterrizada en la palabra, es una fe originada por la palabra, regada en tu vida personal. Esta fe te lleva a que Cristo sea formado en tu corazón, a que Cristo empiece a ser formado en ti, generando, produciendo algo nuevo, porque Cristo es la simiente en ti, la simiente en tu corazón, aquella palabra, aquella semilla sembrada en tu corazón con la única finalidad de que dé fruto en tu vida personal. Y la palabra nos enseña, nos dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, ¿verdad? Y lo que ahora vivo en este cuerpo, dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando Pablo dice esto, es que Pablo está entendiendo quién es Cristo, por qué vino Cristo a este mundo,
cuál es la obra que Cristo hizo y cuál es la obra que Dios está haciendo por medio de Cristo en mi corazón, en mi vida personal. Qué interesante y qué importante es entender esto como creyentes en nuestra vida personal. Dios nos llama en esta noche a meditar en su palabra, a poder entender cada vez más y comprender quién es Cristo en nuestra vida personal, por qué vino Cristo. Y la única forma de poder entender ello es por medio de las Escrituras, no es por medio de mis pensamientos, no es por medio de un concepto que tengo de hace mucho tiempo, no es por medio de una experiencia, es por medio de las Escrituras, donde la palabra renueva nuestro entendimiento, donde la palabra del Señor nos lleva cada vez más a desprendernos de nuestros propios deseos o placeres y empezar a caminar conforme a su voluntad. La palabra nos dice, y este versículo termina diciendo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ciertamente la fe obra por el amor, un amor, porque la única forma de conocer a Dios es por medio de la palabra. Esta fe que viene por la palabra nos lleva a conocer a Dios y a confiar en Él, una confianza que permanece. No solamente es una confianza cuando tenemos una necesidad, cuando estamos pasando una circunstancia en nuestra vida personal, sino es una confianza que permanece en todo tiempo, en tiempos de calamidad, en tiempos de cuando todo aparentemente está tranquilo, en todo tiempo. Y esta confianza ciertamente nos lleva a conocer quién es Dios, a entender su obra, a entender quién es Él cada vez más. Y cómo no amar a alguien tan bueno, cómo no amar a alguien tan justo, cómo no amar a alguien tan misericordioso, cómo no amar a alguien tan bondadoso que nos ha llamado siendo enemigos, nos rescató siendo totalmente necios, miró nuestra vida en un tiempo determinado, en su tiempo y a su debido orden. Él se manifestó, Él se dio a conocer en nuestra vida personal y nos ha alcanzado y nos ha sacado y nos ha levantado para poder hacer su voluntad. Si yo te animo en esta noche a que la palabra del Señor siga alumbrando tu vida, siga alumbrando tu corazón, porque ciertamente cuando la palabra dice acá, ahora vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Gálatas capítulo 5, verso 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y cuando habla esto acerca de vivir por el Espíritu y andar en el Espíritu, la palabra nos enseña en Juan, que Jesús menciona y dice, mis palabras son Espíritu y son vida. La palabra en nosotros nos debe llevar a caminar no conforme a este mundo, no conforme a mis pensamientos, porque he muerto, no conforme a mis placeres, no conforme a mis deseos, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. La palabra en nosotros nos debe de llevar a andar conforme la verdad de Dios, conforme su voluntad. Y es un proceso. No es de noche a la mañana, no es algo que tranquilamente lo podamos conseguir. Es un proceso, porque el proceso es necesario para entender también cómo se encuentra nuestro corazón y para entender cada vez más la gran misericordia de Dios para con cada uno de nosotros y cómo no sentirnos tan privilegiados de que Él nos haya mirado, siendo tan imperfectos, siendo tan totalmente no aptos para esto, pero sigue su misericordia sosteniendo nuestra vida para que Él sea glorificado, para que Él sea exaltado y para que seamos esa voz, esa luz y esa sal donde Cristo es glorificado. Amén. Tenemos esta oración por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque por tu palabra podemos conocer, Señor, la obra que tú haces por medio de Cristo. Por tu palabra podemos entender, Señor, tu voluntad. Por tu palabra, Señor, podemos realmente amarte, Señor. Ayúdanos a guardar tu palabra, a atesorarla.
Ayúdanos, Señor, a vivir tu evangelio y no tan solamente verlo de una forma tan lejana a nuestra vida real. Ayúdanos, Señor, a poder ver tu palabra, a poder vernos en tu palabra, Señor. Cómo se encuentra nuestro corazón, cómo se encuentra nuestra vida, y endereza nuestros pasos para cumplir aquel propósito que tú nos has llamado. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Un gran abrazo.